El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha esas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Voy a copiarle unas palabras a un obispo de España, Monseñor Monía. Vamos a hacernos unas preguntas, 3 para ser exactas. ¿Qué significa casa? Segundo, ¿qué significa roca? Y tercero, ¿qué significa arena? ¿Cuáles son las preguntas que dijimos? ¿Qué significa qué? Casa. Segunda, ¿qué significa qué? Y tercero, ¿qué significa qué? Arena. Bueno, en el capítulo 10 del libro de Lucas aparece la explicación de la palabra casa, que no se trata, por supuesto, de una casa arquitectónicamente hablando, donde cada uno tenemos nuestro cuarto y todas las cosas que nos sirven para vivir, para resguardarnos de la intemperie. No se trata de eso. El capítulo 10, como digo, de Lucas dice: cuando ustedes entran en una casa, y entonces ahí la casa es, la palabra casa es sinónimo de una ciudad. ¿Sinónimo de qué? De una ciudad. ¿Logran captar también la primera lectura que decía la primera lectura? Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Ahí aparece la explicación. Bueno, pero por supuesto que aquí tenemos que dar la interpretación. No se trata nada más de una casa arquitectónicamente hablando o una ciudad, sino se trata, aquí vamos como dijimos la pregunta, ¿qué significa la palabra casa? Se trata de vidas. ¿De qué se trata? La suya y la mía, la de todos. Usted haga cuenta de su propia vida y yo también hago cuenta de mi propia vida. De eso se trata la casa. Ahora, ¿qué significa la palabra roca? Eso es un poquito como más complicado. En el Padre Nuestro vamos a descubrir la respuesta. Decimos y rezamos en el Padre Nuestro: hágase tú, termine la frase, hágase tú en la tierra como en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. En la tierra, aquí es el problema, que tristemente nosotros hacemos la voluntad nuestra. Ese es el problema. Tercero, la palabra arena. ¿Qué significa la palabra arena? Bueno, aquí no tengo el texto exacto, pero solo doy algunas pasadas de manera esporádica en algunos pasajes de la Escritura. Hay muchos salmos y muchas partes donde dice, ¿verdad?, que hay gente que ha edificado su vida sobre su pobre criterio humano. Entonces, la palabra arena significa que la gente que edifica su vida sobre su propio o su pobre criterio, o sobre el pobre criterio humano, y el criterio humano es voluble. Nosotros somos como veletas. ¿Sabe cuál es la veleta?
aquella que coloca la dirección del viento, a donde sopla el viento, entonces ahí va. El hombre es muy voluble, muy cambiante, los sentimientos, uno a veces está enojado, a veces una vez triste, otra vez contento y así. Y entonces, por eso es que no funciona edificar la vida sobre nuestro pobre criterio, no funciona. Ahora, veamos la cuestión, porque se trata, como dijimos, la explicación de la palabra casa significa la vida, la vida. Yo les pido a ustedes, hagan memoria de cuánta gente conocen y es posible que ahí también entre la vida suya. Haga memoria de cuántas vidas conocen ustedes que están, como decía aquí la última parte, Jesucristo, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente, una palabra muy dura. ¿Ustedes conocen gente que está arrasada? ¿Gente que está frustrada? Por supuesto que no van a mencionar nombres, solo haga un conteo usted en su memoria, en su interior. Usted conoce gente que está destrozada, pero le pido que también se incluya. Ahora, las señales que le puedo dar son algunas cosas. Siempre he dado como una especie de ¿cómo se dice? De síntoma. Hay un síntoma que está pasando en la actualidad. La gente está muy enojada, la gente está muy frágil, la gente anda como chile, como decimos nosotros, en la calle. Ese es un síntoma que está pasando. Entonces, también la gente que anda en la vida como sin sentido, porque de hecho el síntoma que acabo de decir es la gente que vive sin sentido su existencia, sin sentido, ¿verdad? Y entonces uno se da cuenta de eso. Ahora, lo que yo he sacado también casi que siempre he hablado de eso, hoy lastimosamente entra mucho en el pensamiento, mucha gente se ha extendido a nivel global, y no solo lo digo yo como sacerdote, lo dicen muchos sacerdotes, incluso lo dicen muchos profesionales, que el sentimiento de suicidio ha crecido globalmente. Esa es gente fracasada. Pero como les digo, aquí salen, digamos, las preguntas que hicimos, entonces salen las respuestas de por qué la gente fracasa en su vida. ¿Por qué? Porque es que se deja llevar y arrastrar simple y sencillamente por sus propios criterios, y dejan a un lado lo que Dios dice, por ejemplo, en sus mandamientos. Dejan a un lado lo que dice, por ejemplo, Jesucristo en las bienaventuranzas que están en el capítulo 5 de San Mateo, y se dejan llevar por sus propios criterios. O sea, si hablamos un poquito, pues tal vez más objetivo, la gente hacemos lo que dicen los profesionales. Por ejemplo, si hablamos de la familia, en lo que compete en la reproducción, la gente se deja llevar por lo que dice el médico. Por supuesto que vamos a salvar lo salvable de las profesiones, pero muchos hacen lo que el médico le dice. Cuando se trata de educación, hacen lo que dice el maestro, o lo que dice el pedagogo, o lo que dice el psicólogo, y en la cuestión de la salud del niño o la educación del niño, lo que dice pues el pediatra o lo que sea. Entonces, ¿y la voluntad de Dios? ¿En dónde quedó? Y por eso uno ve una cantidad de vidas destrozadas, arrasadas. Ese es el problema. Y entonces nosotros, si queremos hacer, tal vez no lo vamos, como digo, a ver. No piense usted ahorita tal vez en la vida fracasada de alguien que usted conoce, aunque sí estoy seguro, como le pregunté, que usted conoce gente fracasada. No me refiero a fracasado, no me refiero en el aspecto económico, sino desde otro aspecto. Pero haga recuento si usted se siente fracasada o fracasado, o arrasado, o destrozado, o frustrado, todas esas palabras sinónimas. ¿Usted se siente así? La respuesta es bien sencilla, que usted ha hecho su voluntad y no ha hecho la voluntad de Dios, así es sencillo.
Si lo hablamos de una palabra más bonita, entonces vamos a decir, usted se siente realizado, usted se siente feliz, usted se siente satisfecho o satisfecha con la vida que usted lleva. Pues puede ser que sí. A veces uno se consuela con algunas cuestiones puramente humanas, pero dejémonos de cuentos. Uno observa la gente que ha triunfado, por supuesto, desde la concepción de fe, desde la concepción, o más bien como lo dice Dios, uno se da cuenta cuando nos toca vivir cosas bastante graves. Se da de cuenta una muerte. En el momento de la muerte, enterrar una mamá o un papá o alguien muy querido, ahí se da cuenta uno en dónde tiene colocada la vida. ¿Qué fundamento ha colocado en la vida? Por ejemplo, ¿cuántas señoritas se sienten desanimadas porque un hombre los traicionó? O al revés, una muchacha, un varón que se siente fracasado, va a tomar a la cantina y todo eso. ¿Por qué? Porque fundamentó su vida en una mujer. Por supuesto que no estamos hablando mal de lo legítimo que tiene el noviazgo o el matrimonio, pero cuánta gente se siente destrozada, devastada, porque simple y sencillamente ha colocado la vida en manos de otro ser humano. Ese es el problema, porque nuestra voluntad, como lo he dicho, es muy, muy raquítica, y nosotros no somos fundamento de nadie. Porque en primer lugar, como les digo, si hablamos de nuestra voluntad es muy cambiante. Uno dice una cosa y hace otra. O uno siente una cosa en un momento y en otro momento siente otra cosa. Nosotros no somos fundamento de nadie. No somos fundamento de nadie ni de nada. Somos, como se diría en lenguaje filosófico, pues no somos seres no necesarios, se diría en filosofía. Entonces, en contraposición de lo que decimos que es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es eterna, es estable. Y es ahí en donde entra maravillosamente la explicación que hemos escuchado en la primera lectura. El Señor dice, tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Por supuesto que esa explicación tiene que tener una explicación histórica, una interpretación histórica, pero nosotros no sabemos qué es eso. Las ciudades antiguas pues eran ciudades donde todo el tiempo había guerras, no había ONU, no había Unión Europea, no había, toda esta conjunción de naciones, entes internacionales, sino que aquí cada quien sale el propio pellejo. Y entonces las ciudades, para defenderse, lo que hacían eran murallas gigantescas. Los baluartes son como aquellos agujeros en donde se metían ahí un centinela, un soldado, como le llamamos nosotros, que estaba fortificada para poder soportar los ataques. Esos son los baluartes. Entonces, una ciudad amurallada. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces somos ciudad fuerte, amurallada, con baluartes para salvarla, dice aquí, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la segunda parte de la primera lectura dice, abran las puertas para que entre un pueblo justo, que se mantiene fiel y de ánimo firme para conservar la paz, porque confió en ti. ¿Usted confía en Dios? Pues no me conteste tan rápido. Si lo hablamos en una especie de evento, entonces uno dice, ¿usted, hermano, confía en Dios? Uno puede decir amén. No me conteste tan fácil, porque uno aparentemente puede estar aquí hasta bonito, ¿no? Hasta tal vez nos sale la aureola en la cabeza, pero no se trata nada más de una actitud locativa, es decir, donde estamos, sino se trata de todo un estilo de vida. ¿Quién rige mi vida? De eso se trata. ¿Quién rige mi vida? Yo le creo a Cristo en todo lo que Él me dijo. Allá afuera se ve. Como dijo Monseñor Monía, uno puede tener una pinta de religión. A mí no me gusta utilizar la palabra religión,
porque se rebaja, como dice un teólogo español, Olegario González de Cardenal, que cita a algún padre de la iglesia. Si utilizo la palabra religión, entonces rebajo vulgarmente mi fe cristiana a cualquier religión. Pero decíamos, señor Monía, uno puede tener una pinta de religión, porque la fe no se trata de venir a escuchar misa, de leer o de rezar unas oraciones bonitas. Eso solo es una pinta. Por supuesto que eso es necesario, pero se trata de toda una actitud de vida allá afuera. ¿Qué soy yo allá afuera? ¿Confío yo cuando estoy fuera de las cuatro paredes del templo? ¿Yo confío en Dios? ¿Hago lo que Dios me dice? Y eso que les quede como un examen de conciencia para la noche. ¿Hago yo lo que Dios me dice o estoy haciendo yo mi real gana? Si lo quiero decir vulgarmente, hago yo mi real gana lo que yo quiero. Si yo hago lo que yo quiero, entonces me tengo que preparar para el fracaso, porque como dice aquí Jesucristo, dice aquí en las dos cosas que dice, el que fundamentó su casa sobre roca y el que fundamentó su casa, es decir, su vida sobre la arena, dice, vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Es decir, el mundo nos va a empujar, nos va a presionar. Si yo tengo mi vida fundamentada en Cristo, entonces resistiré y no me querré morir. Pero si yo tengo fundamentado mi casa sobre la arena, es decir, sobre mi voluntad, mi falible voluntad, yo soy muy vulnerable, entonces el fracaso va a ser estrepitoso. Entonces, veamos en dónde tenemos fundamentada la vida de cada uno de nosotros, porque los fracasos a nivel global que hoy se están teniendo es precisamente porque la gente estamos fundamentando la vida en puras razones humanas y no las estamos haciendo en Cristo, Entonces, démonos cuenta, si ponemos bastantes campos, ya voy a terminar, ponemos algunos campos, observemos. Si hablamos de mi vida sentimental, ¿por qué soy un fracasado o una fracasada? Si hablo de la vida familiar, ¿por qué la familia se viene por los suelos? ¿En quién estoy confiando yo para fundamentar mi familia? Si estoy en la vida económica o en la vida de trabajo, ¿por qué fracaso? ¿Por qué? La respuesta me parece que ya la tenemos. Preguntémonos entonces en quién fundamentamos nuestra vida. Si hemos fracasado, la respuesta entonces ahorita es evidente, porque tenemos fundamentado la vida en nosotros, en nuestros pobres criterios humanos y no en la voluntad de Dios. Por más que decimos en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Voy a terminar con esta voluntad que se hace en el cielo. Y voy a hablar ahorita un poquitillo, unos 2 minutos, del demonio. Ustedes saben, espero que lo sepan, que eso está en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que se habla, ¿verdad?, de la creación, especialmente en el capítulo desde el número 1 de Génesis. El Señor creó cielo y tierra. Cielo y tierra no significa el cosmos, significa todos los espíritus, como dice San Pablo en una de sus cartas, espíritus, potestades y todo eso, el mundo angélico. El que dijo, sí serviré, por ejemplo, Gabriel y todas las legiones de ángeles, entonces son ángeles, se dice ángeles. Pero el que no hizo la voluntad de Dios, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Diablo, Satanás, ¿verdad? Y se afeó. El que no hizo la voluntad de Dios, en el mundo angélico se afeó y fracasó.
y hoy anda como un fracasado por ahí tratando de ganarnos. Uno se da cuenta, si uno analiza un poquito de carácter moral por ahí a las personas, de hecho la gente que está como muy afeada, es decir, está haciendo su voluntad. En cambio, la gente que hace la voluntad de Dios y se trata de mantener a toda costa en medio de las debilidades humanas, entonces, pues incluso hasta hermosos somos, ¿verdad? Entonces eso aparece en el Salmo 44 también. Ojalá que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios y no nuestra falible y pobre voluntad humana. Amén.